Hola, soy Miguel Jiménez, estoy en el sur de Inglaterra, en The Bovington Town Museum, uno de los mejores museos del mundo. Y estoy aquí porque gracias al personal del museo nos han permitido acceder a todas las zonas del museo, dentro de muchos vehículos, y a partir de ahora voy a hacer una serie de vídeos que quizás te puedan ser muy útiles, hablando de cosas, de detalles y de particularidades de muchos de los vehículos, de algunos que son de mis favoritos y algunos que son auténticas rarezas. Ven conmigo y vamos a empezar con el primer vídeo. Pues aquí estoy, delante de mi tanque favorito, el Type 69. Yo creo que es muy buen comienzo para esta serie de vídeos. Es mi tanque favorito desde siempre, desde que lo vi por primera vez en el 91, en la Guerra del Golfo. Y además este ejemplar, ¿no?, que lo tienen aquí afuera del museo, que no lo tienen bien conservado, que está totalmente abandonado. Y a mí me ha sorprendido enormemente, ¿no? Y os voy a explicar ahora por qué, todas las diferencias y todas las cositas que tiene. Creo que este tipo de vídeos os va a ser interesante desde el punto de vista modelístico, porque no se trata solo de entender las técnicas de pintura, de pintar un modelo, hacer estos efectos, sino en muchas ocasiones se trata también de entender el funcionamiento de un tanque, el porqué de los materiales, el porqué tiene esto así o de otra forma, por qué le ponían esto, y luego también las experiencias de las tripulaciones. A lo largo de los siguientes vídeos os voy a explicar muchas cosas y muchos detalles de todo tipo de vehículos, no solo este, que obviamente es un buen comienzo, pero estoy seguro que querréis ver el Tigre, el King Tiger y otros tantos, ¿no?, que existe, Panzer II, montones de vehículos que os van a sorprender. En cuanto a este, os puedo contar un montón de cosas para aquellos que le guste este modelo o que lo quieran hacer. Este es un Type 69-2, no es un C, no es uno de comando, y además es muy peculiar porque no tiene la cesta en la torreta. Este modelo es de los que más me gusta, ¿no?, que no llevaba la cesta en la torreta de protección anti-RPG y otro tipo de proyectiles, pero sí que tiene los restos de los conectores del soporte lanzahumos que llevaba a los dos lados de la torre. El Type 69-2 estaba basado en el T-54 ruso, pero los chinos le cambiaron algunas cosas, como por ejemplo la parte del casco de atrás, donde tenía un ensanchamiento para el ventilador que era mucho más grande y más efectivo para el desierto. Tenía también los faldones laterales, que en este caso los ha perdido por completo, pero quedan los conectores. Y luego es muy curioso, lo que más me ha llamado la atención y desde fuera casi me había confundido, que parece un T-55 porque le han puesto ese protector al faro luna, el infrarrojos. El faro sí que es original, es un infrarrojo chino, pero el protector era típico de los T-55 y se lo han puesto a un Type 69, o sea, es algo totalmente extraño para mí. Además, este tanque era de ingenieros porque tenía una modificación que nunca había visto tampoco. Habían colocado los ganchos delanteros, los han estrechado y los han puesto más al centro, y le han añadido estas piezas de acero para colocar un sistema de quitaminas o un dozer o algo similar. También tenemos aquí los típicos hidráulicos donde se conectaban los cables que levantaban esos sistemas de antiminas o de bulldozer, que es también algo muy extraño, y esta parte central, que es de donde salían seguramente los cables que conectaban todo. Aparte de eso, bueno, pues tiene la configuración típica de un Type 69 con los faros a los lados. En este no lo podemos ver porque está tapado por el guardabarros, pero en este otro lado se pueden ver los dobles faros típicos del Type 69. Aparte de hablar de la situación en la que está este tanque, ¿no?, lleno de óxido, lleno de desconchones, que es una auténtica locura, un festival de colores, de formas, de manchas de todo tipo. Incluso hay zonas que tienen musgo acumulado, tienen muchísima vegetación, ramas, y esto puede ser muy interesante a la hora de hacer una maqueta, tener como referencia algo como esto, que luego lo puedes aplicar en un Tigre 1, lo puedes aplicar en un Sherman o en cualquier otro que se te pueda ocurrir, porque al fin y al cabo no importa si esto es un Type 69 o un Panzer IV, la acumulación de óxido, de suciedad, se va a dar de la misma forma, ya sea en el frente del este o en Inglaterra. Por lo tanto, úsalo como una referencia buena. Otra cosa que me llama mucho la atención, las orugas, que están llenas de piedras y de barro y tienen el mismo color que el terreno. A lo largo de los vídeos os voy a insistir mucho que las orugas siempre tienen que ir del mismo color del entorno que están pisando. Por ejemplo, si esto es un terreno, como vemos aquí alrededor, de una arena blanquecina tipo cal con piedras,
las orugas están con el mismo color y hay por supuesto restos de óxido, pero se quedan impregnadas. Si nuestro tanque estuviera en una zona de barro oscuro, las orugas tendrían que ir con barro oscuro, siempre de la misma forma. No hagáis eso de pintar las orugas en un color marrón, un poco de color de metal para la parte más externa y dejarlas así, porque sería totalmente irreal, o más bien propio del interior de un museo. Pero a pesar de todo, cuando os enseñe algunos vídeos de los tanques que están dentro del museo, vais a ver la variedad de colores y de tonos que adquiere una oruga cuando está en un sitio cuidado y bien mantenido, como puede ser una barraca, un almacén o un museo, ¿no? Finalmente deciros que voy a ir subiendo estos vídeos poco a poco. Sí que me gustaría que me dejarais vuestras opiniones, porque puedo irlos adaptando también un poco a vuestros gustos, pero os aseguro que vais a pasarlo bien, porque vais a tener todo tipo de variedad de vehículos. Y una vez más, gracias al Museo de Bovington, a todas las personas que nos han atendido, a Steve, que nos ha dejado entrar en las zonas privadas de los talleres donde tienen vehículos que nunca se han visto en exposición, y sobre todo que nos permitieron entrar en el Tigre 1, en el único operativo del mundo, y os contaré experiencias increíbles. Así que nada, amigos, muchas gracias, saludos desde Inglaterra y nos vemos en el próximo vídeo. Discover many more videos on our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and activate notifications. Thank you for watching.